Buenas tardes, buenas tardes. Mientras se van conectando tus compañeros, vamos a visualizar qué tenemos para hoy día como actividad. ¿Qué pasa por aquí? Disculpe, profesor. No, solo te digo, vamos a visualizar qué trabajamos hoy día. Ya está mi profesor. Listo, la actividad de hoy es algo pequeño, que no está relacionado con lo que estamos viendo. Hoy día vamos a explicar y vamos a conocer la cantidad de acidez que tienen nuestros suelos y los índices de contaminación que se van a dar en este, ¿no? Por lo tanto, nuestra actividad es determinamos la contaminación del suelo por ácidos, ¿no? Por ácidos. Estamos viendo, ¿no? Que en este caso hay plantas fitorremediadoras que van a, en este caso, a descontaminar nuestros suelos. Eso es lo que hemos visto a través de este mes, en este capítulo de conocer, ¿no? Por lo tanto, en función de ello vamos a identificar hoy día que los ácidos también están presentes, ¿no? Y cómo determinar esa cantidad de acidez y cómo determinar esa cantidad de acidez. Listo, entonces, a ver, ¿dónde está su compañero? Este es de la otra sección. Listo, entonces vamos a visualizar un ratito. Ya, ok. Listo. Ahora sí, su material ya les he pasado, entonces vamos a visualizar. Observamos ahí dos imágenes de las cuales podemos decir, ¿no? Observamos que en uno de ellos se encuentran, ¿no? Suelos, en este caso, donde las plantas han podido desarrollarse completamente. Entonces, esas plantas se han desarrollado, ¿no? En la imagen 1. A diferencia de la imagen 2, observamos que ahí nuestras plantas no han desarrollado, simplemente se han secado cuando han empezado a desarrollar. Pero entonces, ¿cuáles serían las diferencias que encontramos en cada una de las imágenes? ¿No? ¿Cuáles serán esas diferencias que podemos observar? Buenas tardes, Raí Briceño, buenas tardes. Entonces, ¿cuáles serán esas diferencias? A ver, ¿qué podemos decir de la imagen 1 y la imagen 2? A ver, mientras van escribiendo de repente en su cuaderno. Observamos, ¿no? Lo que primero podemos observar. De la imagen 1, que se encuentra verdecito, puede ser, ¿no? Que todo el año llueva. Buenas tardes, ¿cómo estás ahí? Buenas tardes. A diferencia de la otra imagen, ¿no? Que se encuentra seco, ¿no? Esos pastizales, ese bosque. Entonces la diferencia sería que uno se encuentra más verde que el otro, ha crecido frondoso, puede ser que haya abundante agua, ¿no? Que los nutrientes sean favorables en ese suelo verde, a diferencia de ese suelo donde se visualiza la planta seca, ¿no? Podemos decir, ¿no? Una de sus diferencias es que las plantas se marchitan, ¿no? Cuando empiezan a desarrollar, los suelos se encuentran degradados, puede ser también, ¿no? Factor clima, ¿no? De repente mucho sol ha provocado que las plantas se sequen y por lo tanto no haya lluvias, ¿no? Entonces, los suelos, ¿no? En ese caso no van a permitir mucho por distintos factores. Pregunta 2. ¿A qué crees que se debe? ¿No? ¿A qué crees que se debe directamente porque un suelo se encuentra completamente verde y el otro no, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Factores, en este caso ambientales pueden ser, ¿no? Profesor, puede ser el clima, ¿no? Puede ser también los suelos que se encuentran muy contaminados a diferencia del otro. Entonces, la lluvia, ¿no? La humedad, ¿no? Entonces, muchos fueron los factores. ¿Cómo podemos identificar las causas? Causas, cuando hablamos de causas, es reconocer, ¿no? En este caso, por qué ese suelo está deteriorando a las plantas o están secando las plantas. Nosotros estamos investigando en función a ello, ¿no? Están ustedes observando directamente que en los suelos contaminados las plantas no van a desarrollarse, salvo las plantas fitorremediadoras, ¿no? En este caso, ellas sí van a poder tolerar ciertos elementos pesados que se encuentran en el suelo. Entonces, ¿cuáles serían las causas? En este caso, contaminación ambiental, ¿no? O contaminación atmosférica. Entonces, puede ser otra causa también el clima, ¿no? Que no llueva, puede ser. Entonces, muchas pueden ser las causas. Entonces, en función de la pregunta 1 y la pregunta 2, excelente. Estamos reconociendo en función a ello. Ahora vamos a visualizar un video para luego contrastar directamente nuestra información. ¿Listo? Entonces,
Corre video. Campo. La acidez en suelos agrícolas y ganaderos. La mayor parte de nuestros suelos son ácidos, debido a procesos naturales propios del clima tropical. Las altas precipitaciones lavan las bases como el calcio, magnesio, sodio y cloro, dejando los elementos pesados que generan acidez como el aluminio, hierro y manganeso. El pH ideal para el normal desarrollo de la mayoría de especies deseables, como pastos y cultivos agrícolas, se encuentra entre 5.5 y 6. Suelos con pH inferiores a estos generan graves problemas en las plantas. Al impedir el normal desarrollo de las raíces, dificultan la absorción de nutrientes del suelo, produciendo plantas débiles y pocas cosechas. Otro problema ocasionado por la acidez es la baja disponibilidad de nutrientes para las plantas, como el fósforo, que aunque puede encontrarse en el suelo, es atrapado por el aluminio y el hierro, y no puede ser tomado por las pocas raíces que se pudieron desarrollar. Lo mismo sucede con los fertilizantes que aplicamos. Estos no van a poder ser aprovechados por las plantas, haciéndolas muy susceptibles a fenómenos climáticos como el viento, las sequías y las heladas, acortando su vida útil. Fenómenos como la aplicación intensiva de fertilizantes y la descomposición de materia orgánica, incluidas las heces de los animales, generan procesos de acidificación en el suelo. Esto sumado a la gran extracción de sales por parte de los cultivos y animales y la falta de aplicación de correctivos y enmiendas agravan más esta situación. La aplicación de productos con silicio activado, como Tornado P y Terramatose, aportan elementos esenciales para los suelos, corrigiendo la acidez, favoreciendo el desarrollo de raíces, mejorando la absorción de nutrientes y fortaleciendo la estructura celular, lo que se ve traducido en plantas más sanas y vigorosas, con mayor producción de cosechas y forrajes. Muy bien, Dominguino. Muy bien, estudiantes. Muy bien, muchachos. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la acidez del suelo, ¿no? ¿Qué es la acidez del suelo, muchachos? En este caso, ¿sabían ustedes que el 40% de las especies, en este caso de los suelos, en nuestro país, es apto para el cultivo, ¿no? El 40%, incluso hasta más, pero ahora esos índices se ven disminuyendo, van bajando por la contaminación de los suelos con aguas de los relaves, por efecto de los ríos contaminados o por las sustancias sólidas tóxicas, ¿no? De la misma manera, nuestros parques, nuestros jardines también están siendo impactados. Una de las formas de identificar la presencia de sustancias que alteran la composición del suelo es la medición del pH, ¿no? Pero ¿cómo podemos medir ese parámetro? ¿Cómo reconocemos los niveles de acidez, la neutralidad y la alcalinidad de los suelos para compararlos con los parámetros establecidos? Esos estándares que indican la calidad del suelo. Cuando hablamos de la acidez del suelo, sabemos que en la solución del suelo, las altas concentraciones de aluminio, el Al, en este caso el catión, en este caso trivalente, y el hidrógeno activo, en este caso el hidrógeno monovalente, dan lugar a la acidez del suelo, que es el pH, en este caso el potencial de hidrógeno. Recuerden, pH, potencial de hidrógeno, potencial de hidrógeno. Entonces, es la medida del grado de la acidez o la alcalinidad de los suelos. Un pH de 7.0 indica la neutralidad, ¿no? Pero a medida que este valor disminuye, el suelo se vuelve más ácido, de manera que ese pH es de 6,0, ¿no? Es 10 veces más ácido que un pH 7.0. El significado práctico del pH, en los términos de acidez del suelo, es que afecta significativamente la disponibilidad
y la asimilación de todos los nutrientes y ejerce una fuerte influencia sobre la estructura del suelo. Eh, Ahora, ¿cómo se genera? Sabemos que uno puede ser por la remoción de los nutrientes por los cultivos, las elevadas precipitaciones, la descomposición de la materia orgánica, como digo, el uso de los fertilizantes nitrogenados de acción rápida, ¿no? El aluminio intercambiable. Hablamos por parte de ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa remoción de los nutrientes, todos los cultivos, sobre todo los de alto rendimiento, pueden ocasionar acidez al suelo mediante la absorción de cationes, ¿no? Básicos como el cadmio, el manganeso, el potasio. La planta, al absorber todos estos cationes, ¿sí o no?, libera el hidrógeno para mantener ese equilibrio en su interior, entonces el cual genera esa acidez. Por ejemplo, en el cultivo de maíz, ¿no?, se pueden remover hasta 60 kilogramos de, en este caso, mercurio, ¿no?, por cada hectárea. Cuando hablamos de las precipitaciones que son elevadas, cuando hay el exceso de lluvias, ocasiona la lixiviación o el lavado de los cationes intercambiables, en este caso del cadmio, del magnesio, del sodio, del potasio. El potasio y el sodio son dos cationes que se lixivian más fácilmente y dan lugar a ser sustituidos por el hidrógeno y el aluminio. Cuando hablamos de la descomposición de la materia orgánica, aquí cuando se da esa descomposición por acción de los microorganismos que se encuentran en el suelo, ellos liberan dióxido de carbono que se transforma fácilmente en bicarbonato. Entonces, esta reacción libera hidrógeno que acidifica el suelo. Eh, ¿Qué efectos causa? Sabemos que los cultivos, ¿sí o no?, en los suelos ácidos, impiden conseguir altos potenciales de rendimiento y buena calidad en las cosechas. La productividad se va disminuyendo por efecto de la acidez. En estas condiciones el suelo, en este caso esa solubilidad de aluminio, del hierro, del manganeso, es elevado y sus concentraciones aumentan hasta llegar a niveles muy tóxicos para las plantas. Por su parte, el aluminio también puede impedir la absorción del calcio y del magnesio. Finalmente, ¿no?, las raíces se acortan y engrosan, impidiendo así la absorción del agua y esos nutrientes. Ahora, en particular, el abasto del fósforo, el molibdeno, se ven seriamente comprometidos, ¿no? Sin embargo, el efecto más grave es sobre todo el proceso de fijación, ¿no? El proceso de fijación. Entonces, cuando nosotros reconocemos cómo se presenta, ¿no?, y qué pH prefieren directamente los cultivos tienen un rango de pH, ¿no?, de ese potencial de hidrógeno, en el cual se desarrollan adecuadamente, pero a medida que salen, se reconocen estos valores, sus rendimientos se ven afectados. Uno de los principales objetivos de análisis de los suelos es conocer el pH, ¿sí o no? Entonces ahí está. ¿Cómo podemos medir? En función de reconocer el pH del mismo. A partir de conocimientos de este parámetro se determina, ¿no?, si hay que adicionar mejoradores de suelo que disminuyan este problema. Entonces el uso, en este caso, de ese método más preciado y utilizado para esta determinación puede hacerse en laboratorios, ¿no? El valor del pH del suelo se determina al poner en contacto la superficie, ¿no?, en este caso agua-suelo destilada con ciertas reacciones, y vamos a determinar cuando la medición de pH se realiza a ser más de una unidad más baja por el agua. Por esta razón podemos indicar cuando se reporta que ese potencial de hidrógeno del suelo, siempre se debe indicar el procedimiento y la determinación y la reacción suelo-agua, ¿no? O en este caso, la solución empleada para poder interpretar y reconocer los datos correctamente. ¿Ya, muchachos? Entonces,
Aquí nosotros podemos, ¿no? Y reconocer, ¿no? En función de ese parámetro. Entonces, una dosis fundamental, ¿no? En función de ellos. ¿Ya? Listo, vamos a ver, reconocer. Continuamos con una lectura. En la lectura nos piden identificar. Vamos a visualizar por aquí. Leemos el siguiente texto. Aquí también tenemos dos preguntas y luego nos vamos a la acidez, que viene una pregunta más y ahí cerramos, ¿ya? Cuando hablamos de cierta, el Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del suelo como recurso fundamental, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación. Los estándares de calidad ambiental para el suelo constituyen indicadores que miden el nivel de concentración de ciertos elementos químicos presentes en el suelo en su condición de cuerpo receptor, entonces los cuales no deben representar riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente, según la ley establecida por el Ministerio del Ambiente, la 28611. Entonces, uno de los parámetros del suelo, en este caso, es el pH, con lo que vamos a medir directamente la acidez, el cual indica el grado de acidez o alcalinidad, dependiendo del material paramental del uso, su edad, su forma, sus climas actuales y pasados, ¿no? Nosotros debemos de reconocer todos esos factores tanto ambientales, ¿no? Como factores de tiempo. Como indica Roswell en 1994, la acidez del suelo está asociada con varias características de ella, ¿no? Por ejemplo, bajo nivel de calcio y magnesio intercambiables por el bajo porcentaje, ¿no? De saturación de bases de sustancias alcalinas, alta proporción de aluminio intercambiable. Recordemos que elementos que van a traer directamente y formar compuestos, ¿no? En el mismo suelo. Cambios en la disponibilidad de los nutrientes, por ejemplo, la solubilidad del fósforo es reducida, menor actividad de muchos microorganismos del suelo, lo que conlleva en casos extremos a una acumulación de la materia, ¿no? Orgánica, a una menor mineralización y a una de las más bajas cuando hablamos de disponibilidad del nitrógeno, del fósforo, del azufre en el suelo. A partir de estas preguntas, a partir de esta lectura, de lo que nos indica la ley 28611 del Ministerio del Ambiente, tenemos dos interrogantes. Una es, ¿qué busca el Estado peruano promover con esta ley, ¿no? ¿Qué es lo que quiere directamente? Y la otra sería, ¿cuáles son las características, ¿no? ¿Cuáles son nuestras características que asocian directamente a la acidez de los suelos? Recordemos ahí que la ley busca directamente fomentar directamente cierta iniciativa, ¿no? Entonces, primero, que promueva, ¿no? Promover y regular el uso sostenible. ¿En qué sentido? Cada vez que hagamos uso de los suelos, en este caso para la parte agricultora, o para las personas que dedicamos a sembrar, ¿no? En casa, de repente, siempre reconozcamos, ¿no? Esos niveles de pH, de concentración. También que esos suelos sean fértiles, ¿no? Para la producción de los materiales, en este caso de las plantas, ¿no? Las plantas, porque sabemos que las plantas necesitan directamente de la absorción de los nutrientes y que el suelo sea óptimo. Entonces, si los suelos siguen contaminados, si los suelos se siguen viendo, en este caso, deteriorados, por lo tanto, las plantas no van a poder desarrollarse, salvo las plantas fitorremediadoras, ¿no? Todo tipo de plantas fitorremediadoras busca eso, descontaminar los suelos, pero no todas las plantas son fitorremediadoras o las plantas directamente no van a tolerar la cantidad de metales pesados, ¿no? Entonces, en función de ello, sabemos que cuando se habla de las características son fundamentales reconocer, ¿no? En ese caso,
el bajo nivel de calcio y el magnesio que se encuentran en el suelo. Sabemos que tienen que tener muchos, ser elevadas esas cantidades, porque necesita que esos suelos sean óptimos, ¿no? La proporción del aluminio que sea intercambiable, los cambios en la disponibilidad y menor actividad de los microorganismos. Recordemos que todos microorganismos van a descomponer, ¿no? Toda materia orgánica que se encuentre en el suelo. Por lo tanto, esa descontaminación va a permitir, en ese caso, que podamos, ¿no? Nutrir nuestros suelos y se oxigenen, ¿no? Como corresponde. Ya, listo, vamos a ver por aquí. Ya, listo, listo. Seguimos. ¿Cómo está presente la acidez y la alcalinidad de los suelos? Vamos a ver otra lectura más y viene una última pregunta, ¿no? Y ahí se cierra directamente esta actividad corta, muchachos. ¿Cómo está presente la acidez y la alcalinidad en los suelos? El pH puede variar desde 0 a 14. Entonces aquí, de acuerdo con esa escala, los suelos se clasifican en los siguientes: suelos ácidos, donde el pH, donde es potencial de hidrógeno, es inferior a 6,5. Los suelos neutros, donde es un suelo neutro, donde va a permitir óptimas condiciones, 6,6 a 7,5. Los suelos básicos o alcalinos, pH superior a 7,5. Los suelos tienen tendencia a acidificarse. Primero se decalcifican, ¿no? Ya que el calcio es absorbido por todos los cultivos, desplazados por otros cationes, ¿no? En este caso, esas cargas positivas de los elementos químicos a través de la lluvia o del agua de riego que migra a capas más profundas, ¿no? En ese caso, después de lo normal, esos iones, en este caso, esos cationes, ocupan los huecos que dejan del calcio, ¿no? En ese caso, el calcio, el cation del calcio y el cation del magnesio en el complejo, los abonos que contienen nitrógeno en su mayoría ejercen una acción acidificante sobre el suelo. También acidifican el suelo los ácidos orgánicos excretados por las raíces de las plantas. Entonces, en función a nuestra pregunta es, ¿cómo se descalcifican nuestros suelos? Los suelos, ¿no? Sabemos nosotros que por acción directamente, los fenómenos, ¿no? Que ocurren directamente en nuestro entorno, la pérdida del carbono orgánico, la salinización, la compactación, la acidificación y la contaminación química son los principales responsables del deterioro de nuestros suelos, ¿no? En la actualidad, eh, los suelos afectan a los alimentos que comemos, al agua que bebemos, ¿no? Al aire que respiramos, a nuestra salud y a la de todos los organismos del planeta. Entonces va a alterar nuestra biodiversidad. En este caso, el suelo, sabemos que es un factor fundamental para todos los seres vivos, porque el suelo, sabemos que al deteriorarse o al seguir, en este caso, desmineralizándose, entonces las plantas aquí no van a obtener los nutrientes necesarios y por lo tanto las plantas no se van a desarrollar, y si no hay plantas, los animales tampoco nos alimentamos de ellas. Entonces sabemos que los suelos debemos de cuidarlos, ¿no? Debemos de proteger, debemos de siempre visualizar que se encuentren aptos, ¿no? Entonces, creo que nosotros, mm, listo, ¿no? Entonces, en función a ellos, creo que nosotros
sabemos que nuestros suelos debemos de cuidarlos, ¿no, muchachos? Listo, por acá. Muy bien. A ver, hasta aquí cerramos con esta actividad. ¿Ya? Hasta aquí cerramos con esta actividad. ¿Cómo se descalcifican nuestros suelos? Descalcifican. Listo, muchachos. Con esto cerramos. ¿Ya? Listo, con eso se cierra la actividad.